¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Licenciado, buenos días, qué gusto saludarle. ¿Cómo están, chicos? Un gustazo de igual manera. Esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvide, por favor, de abrigarse bastante, de cuidarse mucho, ¿no? Recuerde que el clima está muy fuerte y tenemos que seguirnos cuidando, ¿no? Y con el cambio Dicen de buenos clima días. pueden aparecer enfermedades, ¿sí? ¿Cómo está? Muy buenos días. Cuídense mucho, por favor. Adicionalmente a eso, no nos olvidemos de seguir trabajando nuestra plataforma, ya, nuestro portafolio, tener todas las actividades al día y las pensiones al día, ¿sí? Para no tener contratiempos al finalizar el año lectivo, por favor, ¿ok? Bien, vamos a seguir avanzando, por favor, dentro de nuestro contenido. Y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca del imperio carolingio, ¿no? Que prácticamente fue un imperio dentro del continente europeo, básicamente en el territorio de Francia, en donde lograron pues tener un gran impulso, por decirlo así, cuando directamente los imperios dentro de los europeos empezaron pues a expandirse, ¿no? Y uno de los más grandes y de los más representativos fue el imperio carolingio, ¿no? Ahora, antes de avanzar, por favor, no nos olvidemos de registrar nuestra asistencia. Estamos cerca de 15 personas y solamente 7 personas han registrado la asistencia, así que por favor no nos olvidemos, ¿ok? Bien, vamos a continuar, por favor, ya les voy a compartir la pantalla, ¿sí? Bien, si recordamos un poquito, dentro del Imperio Carolingio prácticamente estuvo enfocado a personajes célebres como Carlos Magno, ¿no? Si bien es cierto, fue un personaje emblemático, porque gracias a él prácticamente lograron pues tener un acercamiento más fuerte, por decirlo así, dentro de los territorios europeos, ¿no? Muy bien. Antes de avanzar, bueno, el día de hoy van a tener una pequeña evaluación, ¿ya? De el tema que vamos a tratar el día de hoy, por favor, ¿sí? Bien, para que lo demos al finalizar la clase, ¿sí? Muy bien, el Imperio Carolingio. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor Víctor Hugo, por favor? Con gusto, licenciado, buenos días. Imperio Carolingio. El Imperio Carolingio fue el imperio de Carlo Magno o Carlos el Magno, el cual produjo un verdadero renacimiento de la época. Los elementos prescindentes del cristianismo, del mundo bárbaro y de la cultura greco-romana se entremezclaron para dar origen a nuestra actual cultura occidental. Uno de los más importantes reinos germanos fue el reino franco, unificado por Ciodoveo. Con él se inició el reinado de la dinastía merovingia, nombre dado en honor de su abuelo Meroveo. Al morir Ciodoveo en el año 511, el reino se dividió en cuatro: Nustria al oeste de Francia, Austrosia al oeste, Borgoña en el centro-sur y Arquitonia al suroeste. Sin embargo, las luchas entre los morovingios llevaron poco a poco a estos perdieron prestigio y poder. Por eso se les llamó los reyes holgazanes. Ante la decadencia de los reyes, los nobles se convirtieron en los verdaderos detentores del poder. Ellos recibieron el título de mayordomos de palacio. Al principio del siglo VII, los mayordomos de Austrasia de la familia Eristal obtuvieron supremacía. A esta familia perteneció Carlos Martel, quien detuvo el avance de los árabes en batalla de Poitiers, Francia 732, a su hijo Pipino. El breve que destronó al último de los reyes morovingios.
En el año 751 unió nuevamente el reino y se coronó rey de los francos. Entonces concluyó la dinastía de los merovingios y se inclinó la dinastía carolingia. Dentro de esta familia nació Carlo Magno, el primer rey germano que intentó construir el Imperio Romano Occidente. Excelente, Víctor Hugo, muchísimas gracias. 10. Ahora, si recordamos un poquito, ¿no? El Imperio Carolingio prácticamente se fortaleció después de la gran división que tuvo el Imperio Romano, después de la caída directamente de Constantinopla, ¿no? Y obviamente el Imperio Carolingio se fortaleció en el territorio de Francia, ¿no? En Francia prácticamente existía una dinastía conocida como los merovingios, ¿no? Que prácticamente fue el inicio del Imperio Carolingio. ¿Por qué? Porque dentro de los merovingios prácticamente tenían un control bastante extenso durante el territorio de Francia. Y obviamente Clodoveo, que era el más representativo de ese territorio, dividió pues el territorio de Francia en cuatro departamentos importantes, ¿no? Neustrasia al oeste de Francia, Austrasia al este, Borgoña en el centro y Aquitania pues en el sudoeste, ¿no? Los merovingios obviamente pues era una dinastía bastante fuerte dentro de estos territorios. Sin embargo, obviamente con el pasar del tiempo fueron apodados pues directamente como los reyes holgazanes, es decir, que prácticamente no hacían ninguna actividad más que gobernar. Y ahí directamente aparecen lo que son los mayordomos. Ahora, ¿qué son los mayordomos? ¿O cómo interpretamos a los mayordomos? Licenciado, buenos días. Los mayordomos eran los que cuidaban las haciendas. Ya, también lo podemos interpretar así. Excelente, muy bien. Entonces, los mayordomos prácticamente estaban encargados, hablando de la dinastía de los merovingios, de administrar todo el territorio, ¿no? Sin embargo, aquí directamente, con el pasar de los años, la familia Eristal, que se le conoce, logró ostentar todo el poder del territorio de los merovingios y obviamente, pues, les depusieron, es decir, quitaron directamente del control hacia ellos, ¿no? En donde prácticamente lograron una serie de enfrentamientos y una batalla bastante importante para detener el avance de los árabes, ¿no? Que es conocida como la batalla de Poitiers en Francia en el año 732, ¿no? Aquí directamente de la familia Eristal que se le conoce, nació pues el señor Carlos Martel, ¿no? Que prácticamente fue el líder de ese enfrentamiento y con eso lograron detener a los árabes como tal, ¿no? Y con el pasar de los años, obviamente, pues, y el hijo, el Pipín el Breve, que se le conocía con ese término, prácticamente depuso al último rey merovingio, ¿no? Y de ahí directamente se coronó como el rey de los francos, ¿sí? Y directamente con el pasar de los años, aquí dio el nacimiento directamente a Carlos Magno, uno de los célebres representantes del imperio carolingio y además de todo de tener lo que es una sociedad, un imperio bien clasificado, directamente determinado, hablando de las clases sociales, de la política, de la economía, de la sociedad, el tema de las conquistas, el tema de los territorios como tal, ¿no? Directamente hablando de que dentro de Francia prácticamente el imperio carolingio fue extendiéndose por toda Europa, gracias a este célebre personaje, ¿no? Carlos Magno. Si bien es cierto, aquí podemos ostentar también que una vez que se convirtió en el máximo representante, Carlos Magno quiso directamente fortalecer, ¿sí? Su imperio en base a los conocimientos que tenía pues el antiguo imperio romano, ¿no? Entonces él decía que el imperio romano sirvió de base directamente para todas las culturas en el mundo y ostentaba directamente la oportunidad de él tratar de que el imperio carolingio sea uno de los más grandes, pero tomando como punto de inicio directamente el avance del imperio romano en sus mejores años, ¿no? Aquí podemos detallar directamente una imagen de Carlos Martel, ¿sí? Una vez que ya directamente se consolidó pues como el emperador, ¿no? Recordemos, como les mencionaba, los merovingios eran los que estaban destinados directamente a controlar esos territorios, ¿no? Y ellos, al no tener un control estable, los mayordomos prácticamente tomaron el control de todo.
Y después, obviamente, la familia Arizal tomó el control, depuso al último merovingio y directamente, pues, empezó a construir directamente el reino de los francos, ¿no? Aquí podemos ostentar directamente que Carlos Martel está leyendo directamente lo que es la Biblia, ¿sí? Y si recordamos un poquito, el cristianismo para aquellos años ya estaba consolidado en la mayoría de los países en el mundo, ¿no? Muy bien. Pasamos directamente a las características del Imperio Carolingio. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Dalila? Ya, Lisa. Características del Imperio Carolingio. Las principales características del Imperio Carolingio fueron las siguientes. Su territorio se extendía por gran parte de Europa occidental, pero su núcleo se encontraba en la actual Francia. La máxima autoridad era el emperador, jefe político de la cristiandad, que era coronado por el Papa, su jefe espiritual. Su forma de gobierno era la monarquía centralizada. El idioma predominante era el fráncico, aunque también se hablaba el galo-italiano, el sajón y otras lenguas germanas. La capital era Aquisgrán, la, gran, la actual Aachen, ubicada en el oeste de la actual Alemania, cerca de la frontera con Bélgica y los Países Bajos. Estaba dividido en ducados, condados y marcas, a cargo de duques, condes y marqueses, respectivamente. Su religión oficial era el cristianismo. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Aquí podemos destacar que el territorio prácticamente se fortaleció en Francia, ¿no? La máxima autoridad directamente era el emperador, jefe político de la cristiandad. Es decir, él prácticamente era considerado, pues, el eje central de ese territorio, ¿no? Algo similar como el Papa, ¿sí? Muy bien, su forma de gobierno de la monarquía centralizada, es decir, todo el poder recaía directamente en el emperador, ¿no? El idioma predominante era el francés, aunque también se hablaba el italiano, el sajón y otras lenguas germanas. Sí, ¿por qué hablaban esas lenguas germanas? Recordemos que en esos momentos, sí, los pueblos bárbaros que se encontraban en esos territorios prácticamente dejaron un legado dentro de ese territorio en donde se hablaban diferentes lenguas, ¿no? La capital era Aquisgrán, la actual Aachen, y se ubicaba directamente al oeste de la actual Alemania, frontera con Bélgica y Países Bajos, ¿no? Estaba dividido en ducados, condados, marcas, ¿sí? Cargos de duques, condes, marqueses, respectivamente, ¿no? Lo que es importante a destacar del Imperio Carolingio era la forma como ellos dividieron, pues, su territorio. Y eso lo hacían con la finalidad directamente de tener un control más estable, ¿sí? Evitar directamente la corrupción y mantener un beneficio común, ¿no? Y su religión oficial era directamente el cristianismo, ¿no? El propio Carlos Magno directamente dio una normativa en la cual decía que todos los que quieran ingresar directamente al imperio tendrían que ser cristianos, ¿sí? Ahora, vamos a detallar directamente la ubicación, por favor. ¿Me ayuda a la lectura el señor o la señorita? El señor Brian, por favor, ¿estamos ahí? Sí, dicen, aquí estoy. Por favor, En ubicación. ubicación. El Imperio Carolingio estaba ubicado a través de toda Europa occidental, pero su núcleo se encontraba en la actual Francia. Para poder conquistar el territorio de Europa occidental, el cual estaba gobernado anteriormente por los merovingios, dice, Carlo Magno ganó varias batallas cuyos territorios fueron conformando su imperio. Excelente, señor Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Aquí directamente, pues, podemos verificar, ¿no? Dentro de este mapa, la ubicación que llegó a tener en sus mejores años directamente por el desarrollo del emperador de Carlos Magno, ¿no? Entonces, miren, todo ese territorio en su momento, sí, llegó a tener llegó a ser directamente del control del imperio carolingio, ¿no?
¿sí? Entonces es un territorio bastante grande, bastante extenso, ¿no? Y que prácticamente tenía que ser controlado por la organización territorial que ellos llegaron a tener en su momento, ¿no? Entonces, miren, el territorio era bastante grande. La parte de aquí, ¿qué país se encuentra en esta partecita? ¿No es Francia? No. ¿Dónde estará? ¿Qué país es el que está aquí? Mm, Italia, Lisen. Italia, excelente, señor segundo, 10, muy bien. Italia, ¿no? Aquí directamente podemos encontrar el territorio de Francia, ¿no? Pero en fin, aquí podemos determinar que el territorio era bastante grande, bastante extenso, ¿no? Y en sus mejores años, obviamente, pues lograron mejorar su economía, su política, su sociedad como tal, y sobre todo ir anexando más territorio, ¿no? Muy bien, pasamos directamente a la economía. ¿Me ayuda, por favor, el señor Alexander Ochoa? ¿Estamos ahí? Señor Alexander, Sí, sí, buenos días. buenos días, por favor. Economía. Economía. La economía del Imperio Carolingio se basa en agrícola, sobre todo cosecha de cereales como la, la cebada y la avena. Otras actividades económicas importantes eran la ganadería vacuna y porcina y la producción artesanal de armas y mobiliario. La, la importación de productos eran prácticamente existentes, por lo que el imperio se abastecía produciendo lo necesario para alimentar a sus habitantes. Excelente, señor 10. Muchísimas gracias. Muy bien. La economía, ¿no? Entonces, como ustedes saben, dentro del Imperio Carolingio, prácticamente la agricultura siempre fue la base fundamental, ¿no? Aquí podemos encontrar lo que era la cosecha de cereales como el trigo, la cebada, la avena, ¿no? Y en la ganadería directamente, pues, estaban en actividades con los animales de granja, ¿sí? Que eran utilizados directamente para abastecer a la población como tal, ¿no? Recuerden que el comercio dentro del Imperio Carolingio no existía, es decir, todos trabajaban directamente para solventar las necesidades de los habitantes, ¿no? Y obviamente el comercio no existía, ¿sí? Aquí la cuestión más importante es que los recursos que obviamente ostentaban directamente de la agricultura, de la ganadería, eran directamente guardados para los tiempos de hambruna, ¿no? Y eventualmente, pues, aquí podemos determinar algunos de los animales que en su momento fueron importantes dentro del Imperio Carolingio, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿qué animal será el que está aquí? ¿Qué animal será? La mm, oveja y cabra. Y hay un perro también. Excelente, muy bien, las ovejas, las cabras, ¿sí? Y obviamente aquí podemos encontrar algunos cultivos también, ¿no? Entonces, miren, prácticamente la economía se basaba directamente en la agricultura, ¿no? Y sobre todo directamente en el cuidado de la ganadería, ¿sí? Hablando directamente de las ovejitas, de las cabras, que era necesario directamente para sobrevivir, ¿no? Y eso eventualmente cuando todos directamente trabajaban para todos, por decirlo así, dentro del imperio no se padecía directamente de lo que era hambre o necesidades, ¿no? Entonces, lo que se producía obviamente era compartido con toda la población como tal, ¿no? Muy bien, vamos directamente a hablar de la organización social. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita o el señor? La señorita Margarita Garcés, por favor. Organización social. Buenos días, Licen. Ya. Organización social. La sociedad carolingia se encontraba dividida en dos grandes sectores.
privilegiados aquellos que gozaban de privilegios económicos, sociales y territoriales. Empre- em- emperador, alto clero y alta nobleza, baja nobleza y bajo clero. No privilegiados aquellos que no poseían privilegios y que son con sus impuestos y el diezmo mantenían a los sectores privilegiados, tenderos y pequeños comerciantes, artesanos y campesinos. Organización política. La cabeza del imperio carolingio era el emperador, que concentraba en sus manos el máximo poder militar, judicial y legislativo. Para las funciones administrativas, el emperador se apoyaba en una corte dirigida por un chambelán, que se encargaba de los asuntos del palacio, entre otros. También existían instituciones como las cancillerías, que dirigían cuestiones civiles y eclesiásticos, y el tribunal palatino, que aplicaba las capitulares disposiciones legales que regían sobre toda la población del imperio. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias, ¿no? Muy bien. Ya La listo. organización social, obviamente, pues, la clase privilegiada y los no privilegiados, ¿no? En los privilegiados, obviamente, estaba el emperador, el alto clero, la alta nobleza, bajo clero, ¿no? Y los no privilegiados directamente artesanos, campesinos y, obviamente, los comerciantes dentro de su territorio, ¿no? La organización política. Aquí directamente, pues, el emperador era considerado, pues, de origen divino y obviamente era el único que ostentaba todos los poderes como tal, ¿no? Y aquí en esta imagen podemos prácticamente visualizar cómo estaba la sociedad dentro del Imperio Carolingio, ¿no? Aquí estaba directamente el emperador, ¿sí? Que era ayudado directamente por la corte o el palacio. Aquí enviaba al Misic Domini. Estamos Ya ahí. está, licenciado. Sí, Lice. Ya se le escucha mejor. Sí, muy bien. Se nos fue la señal. Parece que en mi sector el internet se quiere ir, pero bueno, ya logramos solucionarlo, ¿no? En fin, aquí estamos, por favor, ¿no? Aquí directamente el palacio, pues, ayudado por la corte, aquí era dirigida directamente por el chambelán, ¿sí? Compuesta por el mariscal, el canciller y el conde del palacio, ¿no? Entonces, miren, prácticamente la sociedad política estaba bien determinada, ¿no? Cada personaje, cada departamento obviamente tenía sus funciones propias, pero todos ellos directamente se regían en base al emperador, ¿no? Muy bien, pasamos directamente acerca de la organización territorial, ¿no? ¿Sí? Cómo directamente el territorio del Imperio Carolingio, que era bastante extenso, era directamente determinado, ¿no? Me ayuda, por favor, en la lectura. El señor o la señorita, por favor. Me ayuda el señor Freddy Isa, por favor, ¿estamos ahí? ¿El señor Freddy Isa? No, no estamos. Listo, muy bien. Me ayuda, por favor, la señorita Sandra Fuertes, por favor. Sí, estoy aquí, licenciado. Buenos días. Buenos Sí, días, estoy aquí. Es estamos. que estoy viajando, lice. Le pido disculpas, estoy viajando, por favor. Estoy Ah, ya atento, pero listo, muy bien. gracias. Bueno, en este caso me ayuda, por favor, la señorita Sandra Fuertes, ¿sí? Ya dice. Organización territorial. La organización territorial del Imperio Carolingio se basaba en tres divisiones: condados, demarcaciones a modo de provincias interiores que se encontraban bajo la responsabilidad de un conde; ducados, conjunto de condados que estaban bajo la dirección de un duque nombrado directamente por el emperador; marcas, zonas que se encontraban en fronteras militarizadas y expuestas
a invasiones extranjeras. Estaban bajo la responsabilidad de un marqués. Duques, condes y marqueses eran supervisados anualmente por la Missi Dominici, de quienes se decía que eran los oídos el emperador. Eran pares de inspectores, uno laico y otro eclesiástico, que se encargaban de juzgar los abusos de poder y los actos de corrupción de los funcionarios carolingios. Excelente, señorita. Muy bien, 10. La organización territorial, ¿no? Aquí podemos encontrar los condados, ¿sí? Que el representante directo, pues, era un conde, ¿no? Los ducados, obviamente aquí está representado por el duque, y las marcas, ¿no? Que prácticamente el marqués estaba encargado de controlar estos territorios, ¿no? Aquí podemos observar directamente, ¿no? El imperio carolingio de esta manera. Y estos territorios prácticamente estaban determinados por esta organización territorial, ¿no? Aquí podemos encontrar algunas características importantes dentro de este mapa, ¿no? Aquí podemos hablar las marcas defensivas del imperio, si tenemos de un color medio celestito, lo tenemos la parte de aquí, ¿no? Los territorios dependientes del imperio, ¿sí? Aquí hablamos directamente del territorio de Dalmacia, ¿sí? La marca oriental, la marca de Soroba, ¿sí? Aquí también podemos ostentar un poquito el territorio de Ravenna, de Roma como tal, ¿no? Los territorios conquistados por Carlos Magno, ¿sí? Hablamos del territorio de los sajones, ¿sí? Lombardía, ¿sí? Génova, Tuxia, ¿sí? En donde prácticamente fue un desarrollo bastante extenso dentro de la conquista de estos territorios, ¿no? Y obviamente, pues aquí están los territorios, por decirlo así, el territorio medio verdecito, que fue el territorio heredado, pues, a Carlos Magno, ¿no? Entonces, miren, bastante extenso y bastante grande, ¿no? Y eso directamente permitían, pues, dividir en los condados, en las marcas, sí, en los ducados, para tener un control más directo de estos territorios, ¿no? Aquí podemos ver lo que son territorios como Aquitania, Neustria, Austrasia, Alemania, Baviera, Borgoña, ¿no? Si recordamos un poquito, ¿cuál era la capital del Imperio Carolingio? 10 en este momento. Achén, ¿Cuál era la capital del Imperio Carolingio? Achén no era. Aquisgrán. ¿Dónde está Aquisgrán? Aquí en el mapa, acá arriba Claro. en lo que está, dice Australia, en la parte superior. Excelente. Aquisgrán. Aquí encontramos su capital, ¿no? Entonces, miren, toda Europa en su momento pertenecía, pues, a los carolingios, ¿no? Aquí directamente también habla de este personaje, el Mrs. Dominic, que prácticamente era el supervisor de estos representantes territoriales, ¿no? Con la finalidad de que no exista corrupción, con la finalidad de tener un control de estos territorios y sobre todo lograr directamente aprovechar, ¿no? Hablando de la agricultura, hablando de la ganadería como tal, ¿no? Muy bien, pasamos directamente a la religión, ¿sí? Muy bien, me ayuda por favor en la lectura el señor Segundo Guamán, por favor. Listo, Liz. Religión. Carlos Magno era un devoto cristiano que se propuso proteger a la Iglesia y extender su influencia en toda Europa. Se relacionó con el Papa, fue estratégica ya que los obispos de Roma otorgaron legitimidad a la dinastía carolingia a cambio de protección contra los avances del Islam y las restricciones de poder del Imperio Bizantino.
Carlomagno de varios obispados reunidos de 2 concilios y obligó a la población de su imperio a su asistir a la misa los domingos y a la pagar el diezmo, un impuesto que servía para contribuir al mantenimiento de la iglesia. También se propuso convertir al cristianismo a los pueblos que se iba incorporado a su imperio. Para lograr este objetivo apeló tanto a la cruz como a la espada. Sus ejércitos marchaban acompañados por sacerdotes que bautizaban a los que aceptaban convertirse al cristianismo. Excelente, señor. Muchísimas gracias. Muy bien. 10. La religión, ¿no? Aquí directamente Carlos Magno era un devoto del cristianismo y eventualmente pues obligó a toda la población a convertirse en esa religión, ¿no? Aquí también podemos mencionarte que él creó varios obispados, ¿sí? Obligó a la población directamente a asistir a misa todos los domingos y también pues a pagar el diezmo, ¿no? Aquí podemos también mencionar de que dentro de la región del Imperio Carolingio se ostentaba directamente por la cruz y la espada. ¿A qué me refiero con esto? Que existían personas que obviamente tomaban el cristianismo voluntariamente, ¿no? Y de la mejor manera, y dentro del imperio pues era aceptado. Sin embargo, existían algunos grupos que obviamente no querían aceptar esta religión y eventualmente pues Carlos Magno utilizaba su ejército para conquistar esos territorios y eventualmente pues fortalecer el cristianismo dentro de ellos, ¿no? Muy bien. Pasamos directamente pues a la educación y la cultura dentro del Imperio Carolingio. Me ayuda por favor en la lectura el señor o la señorita Salomé Ochoa, por favor. Educación y cultura. Señorita Salomé, ¿no estamos? Listo, muy bien. Me ayuda por favor el señor Víctor Hugo, por favor. Con todo gusto, licenciado. Perdón, con todo respeto, acabo de ver un mensaje de Salomé, indica que, mil disculpas, que está atenta a clases, pero está en el trabajo. Ah, Hay un ya mensaje listo. en el chat. Muy bien. En el chat, sí, En vamos el a chat, revisar. sí. En el chat dicen. Educación y cultura. Ay, excelente. Por En favor. la alta edad media, el gran En la alta edad media, la gran mayoría de las personas eran analfabetos. El propio Carlomagno durante su niñez había educación formal. Para revertir esta situación, el emperador impulsó la apertura de las escuelas destinadas a la formación de mm, corte, cortesanos, funcionarios y religiosos. La principal Ahí nos encontramos otra vez, por favor. Parece que se nos fue un poquito la señal. Sí, Con todo muy gusto, bien. con todo gusto. Voy a repetir. Educación y cultura. En la alta edad media, la gran mayoría de las personas eran analfabetas. El propio Carlomagno durante su niñez no había recibido instrucción formal. Para revertir la situación, el emperador impulsó la apertura de las escuelas destinadas a la formación de cortesanos, funcionarios y religiosos. La principal fue la escuela palatina, que funcionaba en Aquisgrán, a la que asistía Carlomagno y 6 de sus hijos. Estaba a cargo de Alcuino de York, un sabio de origen anglosajón, que luego fue reemplazado por el godo Teodulfo. Otras escuelas funcionaban en abadías, obispados
obispados y monasterios, y su dirección estaba a cargo de sacerdotes cristianos. En los monasterios se conformaban importantes bibliotecas, en las cuales monjes capistas preservaron gran parte de la tradición cultural del mundo greco-romano. Las labores de la escuela y monasterios transformaban al imperio carolingio en un centro de resurgimiento cultural denominado Renacimiento carolingio. Excelente, Víctor Hugo, muchísimas gracias. 10. Ahora, la educación y la cultura, ¿no? Aquí podemos mencionar que Carlos Magno, obviamente su niñez no logró tener una educación de primer nivel, por decirlo así, ¿no? Y él fundó directamente lo que son las escuelas, y la escuela más representativa era la escuela palatina, ¿no? Que estuvo a cargo de Alcuino de York, y que prácticamente él era el maestro de ese sitio y los hijos también en su momento de Carlos Magno asistían directamente lo que era a las clases como tal, ¿no? Nosotros prácticamente podemos mencionar que Carlos Magno también dio la oportunidad de crear lo que eran los obispados, monasterios, las abadías también, ¿no? Con la finalidad directamente de que en este caso la educación sea de orden principal, por decirlo así, dentro de su territorio, ¿no? Hablamos también de que dentro del Imperio Carolingio se manejaba directamente las formas arquitectónicas, por decirlo así, del Imperio Romano, ¿no? Recuerden que el Imperio Carolingio prácticamente cuando Carlos Magno tomó el poder, él quiso volver a tener ese auge que en su momento el Imperio Romano logró tener, ¿no? Y buscaba directamente las actividades que los romanos realizaban, como era la arquitectura, hablando de la escultura, hablando de la pintura, ¿sí? Y otras obras de arte que los romanos en su momento lograron realizarlo. Cuando Carlos Magno directamente ostentó el poder, él buscó la manera de resurgir directamente todo el avance que en su momento logró tener el Imperio Romano, ¿no? Y obviamente pues aquí lograron bautizar algunos artistas como el renacimiento del Imperio Carolingio, ¿no? Que prácticamente eran utilizados en las obras de arte. Aquí podemos ver una imagen como directamente Alcuino de York daba las clases, ¿sí? Y aquí podemos verificar los hijos directamente de, en este caso, de Carlos Magno, y aquí obviamente Carlos Magno también recibiendo lo que eran las clases, ¿no? Aquí también podemos verificar que el arte dentro del imperio carolingio prácticamente estaba enfocado en los mosaicos como tal, ¿no? Aquí también podemos encontrar dentro de las obras de arte, sí, vamos a bajar un poquito nada más. Ya vamos a bajar un poquito, me regalan un segundito. Acá, dentro de las obras de arte del Imperio Carolingio, prácticamente estaban enfocadas al cristianismo, es decir, a la religión como tal, ¿no? Y una de las actividades que los romanos, que los carolingios en este caso practicaban era realizar lo que eran los mosaicos, utilizar piedras preciosas para ir decorando como tal, ¿no? Por ejemplo, esta imagen de aquí es un vaso, ¿verdad? O una copa de Cádiz. ¿Qué dicen ustedes? ¿Eh? Es una copa de Cádiz. Excelente, muy bien. La representación directa es que eran utilizados materiales preciosos para elaborar estas actividades, ¿no? Aquí podemos encontrar los arcos, ¿sí? De media herradura que se le conoce, ¿no? Utilizando directamente materiales preciosos. Aquí tenemos los mosaicos, aquí tenemos lo que son colores representativos y aquí directamente tenemos una representación religiosa como tal, ¿no? Bien, nos vamos a quedar hasta ahí, por favor. En este momento yo les voy a compartir un pequeño enlace para que ustedes directamente lo puedan trabajar, ¿no? Esto va a ser una pequeña lección del día de hoy. Ahora, la situación, el tiempo, ¿para cuándo más o menos estaría esta actividad? Díganos usted, Liz, para cuándo sería. Ah, muy bien. Entonces yo mismo, Puede ser excelente. hasta el miércoles y con su Ya, autorización, por favor. excelente, muy bien. Ahorita les acabo de compartir el enlace directamente en el Zoom, ¿no? De igual manera ya les voy a compartir en el grupo para que ustedes lo puedan trabajar, ¿sí?
Obviamente van a dar esta pequeña lección, ¿sí? Y la van a enviar máximo. Excelente, muy bien. Como les mencionaba, por favor, esta actividad van a enviar máximo ¿Hasta cuándo dijo que podamos hasta enviar? el ¿Sí próximo escuchaste? viernes, por favor. Licenciado, disculpe, no llegó el link. Muchas gracias. Hasta el próximo viernes, pero no llegó el link al chat. Ah, ¿no les llegó? Ya me No, por confirman, por favor. favor. Parece que nos está fallando un poquito la señal de nuestro internet, ¿no? Me regalan un segundito, por favor. No, que su profe ya está en la puertita y ya me golpeó la puerta. Se vaya a enojar y ahí sí. No le cuento la historia. Muy bien, Listo. chicos. Les acabo de enviar, por favor, de mi parte, un excelente día. Se cuidan mucho. De igual manera, ya les voy a compartir en el grupo también. Sí, no se olvidarán de compartir, por favor, el WhatsApp para que los compañeros también logren trabajarlo, ¿no? Pasen un bonito día. Se cuidan mucho. Dios me los bendiga siempre. Nos vemos el próximo domingo. Cuídense mucho. Gracias. Bendiciones.